Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre las vistas en PostgreSQL. Haremos una parte teórica y una parte práctica. Para la parte teórica, abriré el archivo. Este archivo estaré dejando en la descripción del video. Una vista. Una vista básicamente se define como una tabla virtual que almacena una consulta. A diferencia de las tablas que vemos, almacenan datos, ¿no? Pero una vista no almacena datos. Básicamente lo que hace es almacenar una consulta. Una consulta que puede provenir de la unión de uno, de dos a más tablas, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer una vista que muestre los libros por determinada área y por subárea, y eso lo almacenaríamos en una vista, la, la consulta, ¿no? Entonces, una vista no almacena información, como ya podemos ver, ¿no? Los datos, en la siguiente dice, los datos accesibles por la vista no están almacenados, no están, como ya les había comentado, una vista no almacena datos, ¿no? Lo que almacena es una consulta. Eh, las, vistas las vistas almacenan una consulta como un objeto para poder utilizarlos posteriormente, ¿no? Como ya les había dicho, yo, por ejemplo, quiero hacer una consulta que hace un join de tres tablas, entonces yo sé que lo voy a utilizar constantemente y eso es mejor que yo lo almacene en una vista, ¿no? ¿Para qué? Para que yo posteriormente pueda solamente llamar a la vista, ¿no? Ya no estar escribiendo de nuevo el código, ya. ¿Por qué le decimos que es una tabla virtual? Eh, decimos porque que es, que es una tabla virtual porque tiene el mismo comportamiento que una tabla. La única diferencia es que las vistas no almacenan información, ¿no? Nosotros podemos utilizarlo con un select, podemos hacerle, por ejemplo, condiciones de esa manera, ¿no? Es por esa razón que se dice que es una tabla virtual, ¿ya? Porque se utiliza igual que una tabla, ¿no? La sintaxis para hacer una vista en PostgreSQL es de la siguiente, ¿no? La palabra reservada create of replace y lo más importante es la palabra view. Luego viene el nombre del esquema y el nombre del procedimiento, ¿no? Lo diré de la vista. Y el as y seguidamente de la consulta que queremos convertirla en una vista, ¿no? Hagamos un ejemplo de esta vista. Vamos a esto copiar a nuestra área de trabajo. Vamos a seleccionar un Query Tools, copiamos el ejercicio. Ya. El ejercicio nos dice crear una vista en el cual debe estar formado por una consulta que muestre el ID del libro, el ISBN, el título y el estado de los libros, ¿no? Nos está pidiendo que realicemos una vista. Esta vista va a estar conformada solo por algunos campos de la tabla libro. Es el ID libro, el ISBN, el título y el estado, ¿no? Ya, entonces, comenzamos con el ejercicio. Ponemos la palabra reservada create of replace view. Luego viene el nombre del esquema y el nombre de la tabla, ¿no? En este caso la tabla se va a llamar v subguión libro. El nombre de la tabla depende de cómo ustedes lo van a manejar, ¿no? En este caso yo lo voy a manejar con v porque hace referencia a una vista. Entonces ponemos el as y aquí escribimos la sentencia, ¿no? Select from DBO a la tabla libro. Eh, a la tabla libro le voy a poner un alias de tipo li. Entonces, en el select le especifico qué campos, ¿no? Nos pide el ID libro, coma, también nos pide el campo ISBN y también nos pide el campo
título y finalmente el campo estado. Probamos nuestra consulta si está funcionando correctamente. Está funcionando correctamente. Entonces yo esto voy a encapsularlo en una vista. Como vemos ya se ha creado la vista. Las vistas en Postgres se crean en esta sección. Voy a refrescarlo y vemos que ya se ha creado nuestra vista. Nuestra vista tiene 4 campos que nos está especificando el ejercicio. Esta vista tiene la misma funcionalidad que una tabla. Por ejemplo, vamos a hacer un select from el nombre del esquema y el nombre de la tabla, de la vista, se llama libro. Como podemos ver, nos ha hecho la selección, pero solamente de los campos que nosotros hemos especificado en nuestra consulta. Podemos ponerle una condición, un web. Le vamos a decirle que el ID libro esté en el rango de 1 y 5. Y como vemos ya nos ha hecho nos, ha, nos muestra este resultado, ¿no? Solo los libros que están que tienen que están en el ID del 1 al 5, ¿no? Entonces, las vistas tienen el mismo comportamiento que las tablas. La única diferencia es que a una vista no se puede hacer un insert, ¿no? Un insert, un update. Esos no se pueden hacerse, pero sí se pueden hacer las consultas, ¿no? Se puede trabajar como si fuese una vista. Ya. Ahora vamos, este código vamos a copiar. Ya. Ahora resolvamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, crea una vista en el cual debe contener una consulta que muestre la cantidad de libros por editorial. Nos pide la unión de estas dos tablas. Nos dice de que en la editorial A cuántos libros hay, en la editorial B cuántos libros hay, ¿no? Nos pide la cantidad de libros por editorial. Entonces, la tabla editorial y la tabla libros se relacionan mediante el ID editorial, ¿no? La ID editorial es una clave foránea de la tabla libros. Entonces, vamos a hacer un join mediante ese campo. Ya. Comenzamos con el ejercicio. Select from dpo.libro. Le vamos a ponerle un alias. Este va a ser de link. La otra tabla es dbo.editorial. Vamos a poner la condición web. El libro y la editorial se relacionan mediante el campo ID editorial. Punto ID editorial. Ejecutamos, probamos si la instrucción es correcta. Sí, es correcto, nos trae información, ¿no? Ya. Ahora de aquí nos pide el nombre de la editorial. El nombre de la editorial es, vamos a ver en nuestro diagrama, es nombre. Lo vamos a poner con un alias que va a ser editorial. Y nos pide cuántos libros hay, ¿no? En este caso lo vamos a ponerle li.título para hacer la prueba nomás. A ver, hacemos la prueba. Y sí nos está trayendo, pero a nosotros nos pide la cantidad, ¿no? Entonces, esto vamos a utilizar una función agregada que es el con para hacer el conteo, ¿no? Si utilizamos esta función agregada, tenemos que utilizar el group by. Group by. Esto ordena eh, nuestra consulta, ¿no? En este caso le vamos a decir que nos ordene por esto. Entonces le vamos a ponerle 1. Ejecutamos y vemos que ya nos trae
que ya nos trae la editorial y la cantidad de libros, ¿no? Pero acá lo vamos a ponerle un alias. Le vamos a especificar cantidad de libros. Ya está. Esta consulta lo vamos a, lo vamos a ponerlo dentro de una vista. Entonces, create of replace view. El esquema de veo, la vista se va a llamar libro editorial y el as. Ejecutamos nuestra instrucción. Ya se ha creado correctamente. Refrescamos la vista y vemos que tenemos dos vistas ya. A esta vista nosotros podemos hacerle un select from dbo.b libro editorial. Ya nos trae, ¿no? Incluso lo podemos ponerle una condición where, que la cantidad de libros sea mayor a 2. Le podemos decirle, ¿no? Que nos muestre esta vista solo aquellos que cumplen esta condición. Entonces le vamos a ejecutar y nos muestra uno, ¿no? En conclusión, una vista es parecido a una tabla. La única diferencia es que no se puede hacer un insert o un update. Y en la vida real es algo que se utiliza constantemente. Por ejemplo, el front te podría solicitarte que traigas datos que provienen de 3 tablas, ¿no? Entonces, la forma más sencilla es que esto tú lo encapsules en una vista y esto lo puedes tú llamarlo en un back, ¿no? En un backend y eso convertirlo en un endpoint y ya podría consumirlo el equipo front, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Eh, Acá tengo un ejemplo de una vista, ¿no? Acá tengo un proyecto, una base de datos. Esta base de datos tiene dos vistas, ¿no? Una vista que nos muestra el dashboard, ¿no? Este dashboard está conformado por reportes, la cantidad de productos, proveedores, de marcas, categorías, de unidades y de clientes, ¿no? Esta nos muestra este dashboard, ¿no? Esta vista dashboard. Esta vista dashboard lo, lo he llamado en el back, ¿no? En el back y lo estoy trabajando como una tabla, como una tabla esta vista. Y esta vista yo lo puedo retornar al front mediante un endpoint, ¿no? Entonces es muy utilizado una vista en la vida real, ¿no? Eh, no se olviden de suscribirse al canal para así yo subir más videos, ¿no?